Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos, esta tarde. ¿Cuántos se han llenado de la presencia de Dios? Yo en lo particular me he llenado de la presencia de Dios. Cuando la hermana Karen cantaba esa alabanza, Santo eres tú. Estaba haciendo comparación, hermanos, que en el mundo hay muy buenas canciones, pero esas canciones el enemigo las diseñó para hacer sufrir a las personas. Si usted ve cuando una persona está sufriendo, a veces se refugia en los vicios y cuando oye una canción llora, pero de tristeza. En cambio, la alabanza tiene poder. Cuando escuchamos una alabanza y el Espíritu nos toca, lloramos, pero no de tristeza, sino de gozo, de alegría, porque la alabanza tiene poder, mi hermano. Amén. Así que esta tarde, bienvenidos todos. Gracias a la directiva por la oportunidad. Sin más, los invito a que abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Romanos capítulo 12, del versículo 1 y el 2, por favor. Versículo 1 y verso 2 del capítulo 12 de Romanos. Leemos la palabra de Dios como está escrita en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, en esta tarde pedimos, Señor, tu presencia y tu intervención para que esta palabra, Señor, así como ha hablado a mi vida, también pueda hablar a algún joven esta tarde o alguien que nos va a ver por los diferentes medios. Tu palabra nunca regresa vacía y esta tarde no es la excepción, Señor. Oro esta tarde para que tu palabra ministre. Hay alguien, Señor, que va a alimentarse con esta palabra. En el nombre de tu Hijo amado, solicito que esta tarde rompa, Señor, toda artimaña del enemigo, toda opresión, Señor, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, oramos para que ministres y esta tarde haya libertad, Señor. Queremos recibir esa palabra porque tu palabra, Señor, es vida. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos, Señor. Amén y amén. Por unos minutos quiero tener su atención, hermanos. Y quiero basarme bajo el pensamiento, cómo descubrir la voluntad de Dios para mí. Ese es el pensamiento esta tarde. Cómo descubrir la voluntad de Dios para mí. ¿Sabe usted qué es voluntad? Hay dos clases de voluntad. Hay una voluntad como un ánimo, pero en esta tarde, esta voluntad se refiere, amado hermano, a algo quizás sencillo traducido, pero dice el diccionario que la voluntad es la firmeza o la solidez en los propósitos. ¿Y sabía usted que Dios se mantiene firme, se mantiene fiel y sólido para la voluntad que tiene para usted y para mí? ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que ha dicho, lo cumple al pie de la letra, mi hermano. Amén. Entonces, mi amado hermano, en palabras sencillas, traducido al buen aguachapaneco,
la voluntad de Dios es como la intención que Él tiene para usted y para mí. Y leíamos ese versículo hermoso del capítulo 12 de Romanos. En el verso 2 dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces, la voluntad de Dios, la intención de Dios para todos nosotros, la voluntad de Dios es buena y Él tiene buenas intenciones para cada uno de nosotros. Le pregunto a aquel que ya es padre de familia o aquel que es hijo, le pregunto, ¿no tienen buenas intenciones los padres para sus hijos? Claro que sí. Un padre siempre tiene una buena voluntad para sus hijos, tiene una buena intención. El deseo de un padre es que su hijo triunfe en la vida. El deseo de un padre es verlo fructífero para la sociedad y que sus hijos en un futuro sean hombres y mujeres de valor. Entonces, si un padre de familia tiene buenas intenciones para sus hijos, tiene buena voluntad, ¿cuánto más vuestro Padre no tiene buenas intenciones para nosotros? Si la palabra de Dios dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no nos dará con Él todas las cosas que le pidiéremos? Entonces, mi hermano, yo creo que quedamos claro que Dios tiene buena voluntad, tiene buena intención para todos nosotros. Pero hoy esta tarde, así en pocos minutos, vamos a descubrir cómo podemos darnos cuenta de la buena voluntad de Dios. Cómo descubrir la voluntad de Dios. Número 1, para descubrir la voluntad de Dios hay que hablar con Él. Todos sabemos cuál es el medio para hablar con Dios. No necesitamos raspar una tarjeta. No necesitamos tener wifi de X o Y compañía. Solo necesitamos orar a Dios, porque la oración es hablar con Dios. Entonces, mi amado hermano, joven, adulto, señorita, niños o ancianos, si lo hay, la mejor forma de descubrir la voluntad de Dios para mí es hablando con Él. Cada uno de nosotros podemos hablar con Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, un sacerdote entraba, o el sumo sacerdote llevaba todas las necesidades del pueblo. Pero desde que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, y desde ese momento usted y yo podemos hablar con Dios con toda libertad, como hablar con nuestros padres. Entonces, si usted quiere saber la voluntad de Dios, hable con Dios. Y la forma para hablar con Dios es orando. Que dice Jeremías 33:3, todos lo sabemos. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque hay cosas que nosotros no las entendemos ni las comprendemos, pero si usted habla con Dios, las vamos a entender y las vamos a comprender, porque el Dios que tenemos es un Dios maravilloso, mi amado hermano. Amén. ¿Sabía usted que Dios tiene una buena voluntad y Él tiene la buena intención de que nosotros vivamos bien? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces hay jóvenes, varones o hembras, que piensan que nadie los quiere, que nadie los ama, que no tienen un futuro. Pero esta tarde yo le puedo decir con toda autoridad, hay un Dios que lo ama, y lo ama tanto que por eso esta tarde está aquí, joven. Hay jóvenes que a veces dicen, y eso yo lo he podido escuchar, no aquí, pero he oído jóvenes que a veces dicen, yo no sé para qué nací,
Yo soy una casualidad de la vida. Mis padres no se merecen llamarles papá o mamá, porque solo me engendraron y me dejaron a la buena voluntad de la vida. Por lo tanto, yo no le hallo sentido a la vida y siento que yo nací por nacer. Joven, varón y hembra que está esta tarde aquí o me está escuchando a través de las redes sociales, aunque sus padres lo hayan engendrado y no le hayan dado amor, hay un Dios todopoderoso que Él lo ama con amor eterno y Él tiene un propósito para usted, porque desde que Dios permitió que usted naciera, Dios ya tenía un propósito para usted y para mí, porque dice la palabra: desde antes que te engendrara en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, dice el Señor. Entonces no cabe la palabra decir que somos casualidad de la vida y que nadie nos ama. No, señores, desde el momento que nacimos, sea lo que sea, Dios tenía un propósito y hay personas que tienen que descubrir ese propósito y lo puede hacer hablando con Dios. También la palabra de Dios dice que aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo yo te recogeré, dice Jehová. Entonces, joven, amado, adulto, niño, el que se encuentra en este lugar esta tarde o nos está viendo, no puede dejarse dar mentira por Satanás, que Dios lo reprenda, porque el enemigo es astuto. Él lo que quiere es lastimar a las personas. Él quiere verlas llorando, él quiere verlas frustradas, él quiere verlas de tal manera que la persona se sienta desdichada. Pero esta tarde yo le digo, en el amor de Dios, siéntase honrado, siéntase dichoso porque tiene vida, siéntase dichoso porque es hijo de un rey de reyes, y esta tarde Dios tiene un plan para usted. Solo basta hablar con Él para descubrir cuál es la voluntad de Dios para su vida. Alguien puede decir: yo no tengo nadie quien me apoye, porque desde que nací me regalaron y no he podido triunfar en la vida. Jovencito, jovencita, usted tiene un futuro muy maravilloso. Solo basta que le ore a Dios y Dios va a revelar cuál es el propósito de Él para su vida. Entonces, una de las formas de descubrir la voluntad de Dios es hablando con Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos muchas interrogantes, pero a veces hablamos con las personas equivocadas. Les contamos todas nuestras debilidades, le contamos nuestros errores, y esas personas nos terminan de hacer trizas. Pero hoy esta tarde la palabra lo aconseja a usted y a mí, que cuando usted sienta interrogantes y quiera saber cuál es la voluntad de Dios, hable con Dios y Dios le va a mostrar lo que Él tiene para usted. Dije al principio que si los papás anhelan ver bien a sus hijos, cuánto más Dios anhela vernos bien a nosotros, hermanos. ¿Saben? Hay alguien que sí anhela vernos destruidos, y desde el principio que Dios creó al hombre, Él ha tratado de destruir al ser humano, y se llama Satanás, que Dios lo reprenda, porque dice la Biblia que Él vino para hurtar, matar y destruir. Pero la voluntad de Dios no es que el hombre sea destruido, la voluntad de Dios es que tenga vida, y por eso Jesucristo dijo: mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces la voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable. Solo tenemos que descubrir cuál es la voluntad de Dios, y lo podemos hacer hablando con Dios a través de la oración. Acompáñenme por favor rápido a primer libro de Samuel capítulo 23. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel capítulo 23. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel capítulo 23, del verso 7 y 13 se los leo. Y dice: y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila.
Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl deseaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído su siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Mire cómo los grandes hombres de Dios antes hablaban con Dios para consultar algo que ellos iban a hacer. Entonces, mi hermano, no somos la excepción. Qué importante es hablar con Dios para que Dios demuestre la voluntad que Él tiene para nosotros. Dijimos que la voluntad, en palabras sencillas, es como la intención. Entonces, David habló con Dios y Dios le declaró lo que iba a pasar. Entonces, mi hermano, qué importante. Número uno, dijimos que para entender la voluntad de Dios hay que hablar con Dios a través de la oración. Número dos, es necesario hacernos el hábito de leer su palabra, mi hermano. Amén. ¿Sabía usted? Dijimos que la oración es hablar con Dios, pero cuando leemos la palabra, Dios habla a nosotros, mi hermano. Amén. Muchas veces buscamos consejos y hay personas muy, pero muy inteligentes, personas muy sabias, máximo si son ancianos, que Dios los utiliza, pero no hay consejo más maravilloso y exacto que la palabra de Dios, mi hermano. Amén. La palabra de Dios siempre tiene un consejo perfecto para cada uno de nosotros. Razón tenía el salmista cuando escribió el Salmo 119. En el verso 105 él dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque la palabra de Dios, mi hermano, siempre nos va a alumbrar, siempre nos va a hacer entender cuál sea la buena voluntad de Dios. No me dejará mentir. Muchas veces nosotros creemos una cosa, pero Dios quiere otra. Entonces, qué importante es descubrir la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nuestras vidas, hermanos, estén aseguradas y en el futuro nos vaya bien. ¿Por qué? Porque la persona que atiende la palabra de Dios se está aconsejando de la misma palabra que ha salido de la boca de Dios. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, se hace un hábito, usted se está haciendo sabio, usted está comprendiendo, está atesorando la buena voluntad de Dios y descubre todo lo maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero cuando la persona no lee la palabra de Dios, muchas veces conocemos refranes, conocemos dichos y hasta los repetimos.
y que muchos refranes o muchos dichos a veces son bastante acertados, pero ningún refrán, ningún dicho, ningún consejo, ningún proverbio es tan acertado como la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Por eso dice que es viva y eficaz. ¿Por qué? Porque la palabra transmite vida al ser humano. Entonces, qué importante es leer la palabra de Dios. Llevamos 2 puntos que muchas veces es cansado. Ay, para saber la voluntad de Dios hay que orar. ¿Qué cuesta? Sí, lo entiendo. Pero cuando usted se dé cuenta a través de la oración lo maravilloso que Dios tiene para usted, usted va a querer estar más en la presencia de Dios. Cuando usted lee la palabra y se da cuenta todo lo maravilloso que Dios tiene y de todo lo que nos va a librar, entonces usted se está dando cuenta de su futuro. Hay personas que dicen: voy a ir a que me lean la mano, voy a ir a ver el oráculo. Algunos dicen: voy a ver los signos del zodiacal, a ver cómo me va a ir en el futuro. Esas son cosas de Satanás, que Dios la reprenda. Para nosotros, los hijos de Dios, no hay cosa más certera para nuestro futuro que la palabra de Dios, señores. Por lo tanto, es necesario leerla, estudiarla, entenderla. Y la forma correcta de entender la palabra de Dios es hacerlo a través de Dios. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, usted se da cuenta lo que no quiere Dios y lo que quiere Dios. Desde el principio ha sido así. Dios hay cosas que las limita y hay cosas que nos da oportunidad. A Adán y Eva, Dios tenía propósitos grandes. Dios tenía una buena voluntad, una buena intención para ellos. Pero les dijo: de esto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer, porque el día que ustedes coman, de cierto morirán. Pero no le hicieron caso a la palabra de Dios. Vino alguien, el padre de la mentira, y les dijo: mentiras. Dios sabe que el día que ustedes coman van a ser como dioses. Y desobedecieron. Así nos pasa a nosotros. Cuando atesoramos la palabra, nos damos cuenta de la voluntad de Dios. Pero cuando hacemos a un lado la palabra, de cierto morimos. No físicamente tal vez, pero morimos espiritualmente. Entonces, mis hermanos, el consejo es: número 1, hay que hablar con Dios a través de la oración. Número 2, hay que hacernos el hábito de leer la palabra de Dios. Alguien me dirá: pero hermano, si cuesta, con que me costó tanto leer libros en la universidad y seguir leyendo el libro. Hermanos, las universidades le pueden dar ayuda para que usted consiga un buen trabajo, pero este libro le va a dar la vida eterna a cada uno de nosotros. Entonces, mi hermano, hay que leer la palabra, porque la palabra, dije, que es viva y eficaz. Es la palabra, es la esencia de Dios, y Dios nos habla a través de su palabra. Entonces, acompáñeme por favor para que vea usted rápidamente Josué 1:8. Yo sé que se lo pueden de memoria, pero vea lo importante que es leer la palabra de Dios. Josué 1:8 dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Oiga, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Jóvenes, yo sé que muchos tienen carreras académicas. Uno se admira cuando dicen: fulano sacó tal carrera, wow, dice, porque uno quizás ni 9º grado sacó por sus malas decisiones. Pero aquellos que tienen una carrera académica, allí está el éxito. Nunca se aparte de ti, dice esta palabra. Tienes que meditarla de día y de noche, y entonces te irá bien y todo lo que hagas prosperará. Jóvenes, los felicito a todos aquellos que han sacado una carrera académica. Gracias a Dios. Pero aquí está la clave del éxito: no te apartes de ella, dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Joven, qué importante es leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene a nutrirnos, a alimentarnos. Entonces es necesario hacernos el hábito de leer la palabra de Dios.
a Timoteo también. Pablo le hizo recordamiento de la palabra, le hizo recordatorio. Qué importante, hermanos. Me encanta también lo que dice San Mateo. El Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 24 dice: cualquiera pues, ni siquiera dice aquel que ha estudiado homilética, hermenéutica o aquel que es teólogo. No, la palabra es exacta, explícita. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron aguajes y no cayó, porque su vida estaba fundamentada en la roca. Pero vino otro que se la llevó de inteligente y hizo su casa sobre la arena. Hacer la casa sobre la arena significa creer que usted puede todo, creer que yo lo sé todo. Señores, todo el hombre puede tener sabiduría e inteligencia, pero si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, mi hermano, ¿qué nos dice esto? Que es necesario fundamentarnos en la palabra de Dios para entender la buena voluntad de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bien, mire qué tremendo. Número 3, estamos viendo, ya vamos a ir terminando. Estamos viendo cómo descubrir la buena voluntad de Dios. Dije al principio que la voluntad es como la intención de Dios para nosotros. Número 3, permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Qué importante eso, hermanos. El apóstol Pablo, ustedes saben que él era una eminencia socialmente hablando. Un hombre instruido a los pies de Gamaliel. Un hombre que tenía 1, 2 o 3 ciudadanías. Un hombre que tenía de qué jactarse. Pero cuando el Señor Jesucristo lo llama, él más adelante dice estas palabras maravillosas que siempre el hermano Francisco Salas las recordaba en este lugar. Él siempre decía, repetía esas palabras de Pablo: porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso significa dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Porque cuando decimos ya no vivo yo, ya no es este hombre orgulloso. Mire, hermano, y a veces nada tiene un hijo orgulloso. Chiquitín es un hijo orgulloso. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, usted puede ser la persona más importante de la sociedad, pero usted puede decir como Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, para descubrir la buena voluntad de Dios para nosotros, es necesario dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si una persona que no se deja guiar por el Espíritu Santo es una persona orgullosa, vanidosa, pleitista, rencorosa, y está llena su corazón de cosas inmundas. Pero cuando la persona ha nacido de nuevo y se deja guiar por el Espíritu Santo, esa persona logra encontrarle el verdadero significado a la vida. ¿Por qué? Porque se está dejando guiar por el Espíritu Santo. Y cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, de hecho y de certero, todo le va a salir bien, porque los que son guiados por el Espíritu Santo tienen otra perspectiva de la vida. Si usted ve, hay personas que pueden estar en una iglesia, pero son personas que viven resentidas, son personas que viven amargadas y nada le hayan sabor ni sentido. Si usted les habla de algo, ellos se quejan de la vida. Pero cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, aunque no cargue un centavo para los tamales del sábado, esa persona tiene sonrisa en su rostro, porque no depende de lo que tiene, sino que tiene algo tan valioso y ha encontrado la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Por tanto, mi hermano, como conviene dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero a veces decimos: no, hombre,
¿Cómo me van a gobernar en la directiva de jóvenes si esos andan más perdidos que yo? Señores, no es la directiva. Nos debemos a un Dios todopoderoso, y aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo es aquel que ha nacido de nuevo y es humilde. Dice que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo atiende. Le pregunto, ¿tenemos necesidad todos los días de Dios? Es necesario ser humildes para que Dios nos atienda. Dios oye nuestras quejas, pero si somos rebeldes y orgullosos, ahí lo voy a dejar que soporte un momento. Hasta que nos damos cuenta que necesitamos de Dios y estamos actuando con orgullo, entonces Él nos atiende y nos da lo que necesitamos. Entonces, en tercer lugar, es necesario, para descubrir la voluntad de Dios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Leemos rápido Evangelio de San Juan, capítulo 16. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Gloria a Dios. No se me vayan a dormir, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 13, dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, oiga, Él os guiará a toda la verdad. Esto lo estaba diciendo el Señor Jesucristo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habían de venir. Entonces, mi hermano, ¿cómo conviene dejarnos guiar por el Espíritu Santo? En estos momentos o estos días atrás, ustedes se dieron cuenta de las guerras que están sucediendo lejos. Y muchas veces decimos, ¿y a mí qué me interesa eso? Si eso no nos afecta. Claro que nos afecta. Lo primero que sube es el petróleo. Y alguien dice, ¿y qué me interesa el petróleo si ni carro tengo? Pero se pone caro. Cuando el petróleo sube, todo se pone caro. Entonces, de una o de otra forma nos afecta, y espiritualmente las cosas se van cumpliendo. Ahora bien, qué importante, mi hermano, es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque dice que Él nos va a revelar lo que va a suceder. Nosotros, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos guía, nosotros estamos entendidos qué es lo que está sucediendo en el ambiente. Todo lo que está sucediendo a veces no nos aflige, no nos amedrenta. ¿Por qué? Porque sabemos que es cumplimiento de la profecía de Dios, y eso nos hace alegrarnos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. Entonces, somos conocedores a través de la palabra, y cuando el Espíritu nos guía, nosotros comprendemos esas cosas, y en vez de afligirnos, nos alegramos. Y ojalá algún día podamos decir, así como Juan dijo: sí, Señor, ven pronto. Entonces, es necesario, dijimos, en tercer lugar, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Qué importante, hermanos, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Recibiremos poder. Muchas veces, hermanos, cuando uno no comprende la palabra, uno cree que va a recibir poder y va a andar así como lo que miran los hipotes, va Goku tirando bolas de llama. ¡Guau! ¡Guau! No, hermano. Cuando dice recibiréis poder, se refiere a autoridad. Amén. Y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí viene lo importante. Cuando usted tiene autoridad, tiene el valor de serle testigo en Samaria, en Judea y en todos los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la autoridad a través de su poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo conviene dejarnos guiar por el Espíritu Santo? Leemos el último versículo, Romanos 8:26, por favor. Ya vamos terminando. Romanos 8:26. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:26. ¿Lo tenemos? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Qué tremendo. Romanos 8:26. Perdón, no era ese, hermanos. Pero habla sobre el entendimiento y que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice. Qué tremendo. Entonces, mi hermano, qué importante es que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para lograr embarcarnos en la presencia de Dios y entender, comprender cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros comprendemos la voluntad de Dios, creo que le podemos hallar sentido a la vida. Hay personas que pueden llegar a 50, 60 años y dicen, se pasó la vida y no comprendo la vida. Valga la redundancia. Usted puede tener una edad joven, una edad muy tierna, pero si usted se deja guiar por el Espíritu Santo, le va a encontrar el verdadero sentido a la vida, porque ha entendido cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí. Termino. En último lugar, cuarto lugar, para entender la voluntad de Dios es necesario rechazar el pecado. Con esto termino. Dije al principio que la voluntad de Dios es como la intención que Él tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces los seres humanos, y así es, muchas veces procreamos hijos, pero no nos proyectamos muchas veces cuál va a ser lo que queremos para ese hijo o para esa hembra o para ese varón. Dios es así. Dios, desde el momento que lo permitió que usted se formase en el vientre de su madre y yo también, Dios ya tenía un proyecto. Dios ya tenía un propósito. Dios tenía algo maravilloso para nosotros. Y hoy lo podemos descubrir. ¿Cuál es esa intención? ¿Cuál es esa voluntad de Dios? No echando a perder lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Óigame bien. Ninguna otra persona, por mucho poderío que tenga en esta tierra, o el mismo Satanás, que Dios lo reprenda, no puede arruinar su futuro. No puede destruir mi futuro, porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. El único que puede echar a perder el propósito o la buena voluntad de Dios es usted y soy yo. Cuando yo me adelanto a tomar una decisión equivocada, yo destruyo ese proyecto de Dios. Yo no he encontrado arquitecto más perfecto que las manos de Dios. Los arquitectos, por mucho que estudien y se desvelen, siempre hay errores milimétricos, pero Dios es un arquitecto perfecto. ¿Por qué? Porque desde antes que el embrión entrara al vientre de la madre, Dios ya había diseñado un proyecto perfecto para usted y para mí. Entonces, mi hermano joven, adulto, niño, no echemos a perder ese proyecto de Dios. La única forma de echar a perder ese proyecto, esa intención de Dios, es a través del pecado. Porque Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y más adelantito en Romanos 6:23 también dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la intención, la voluntad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, joven, Dios tiene buena voluntad para usted. Dios tiene buenas intenciones para usted. El enemigo no puede forzar a nadie. Él solo es un mesero que sirve en bandeja, pero usted tiene la decisión de decir no.
así como aquellos jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego. El rey les puso en bandeja todo, pero ellos dijeron: no, no vamos a inclinarnos, porque nosotros servimos a un Dios vivo, y aunque Él no nos libre del horno de fuego, no lo haremos, porque ellos tenían convicciones y seguridad que Dios tenía buenas intenciones y buena voluntad para la vida de ellos. También Daniel dijo: no, dijo, yo me voy a proponer no contaminarme mi corazón. Entonces, mi hermano joven y adulto, es necesario, para comprender y ver con nuestros ojos la voluntad de Dios, rechazar el pecado. Daniel lo hizo, propuso en su corazón no contaminarse. José el soñador lo hizo en Génesis también. Cuando él fue llevado, que lo vendieron sus hermanos después de que lo querían matar, fue llevado allá a casa de aquel hombre, aquel guardia. Y dice que aquella mujer, la mujer de Potifar, que él era un hombre importante en el ejército del rey, dice que ella, desde que lo vio, puso sus ojos sobre él, dice la Biblia. Y me imagino que la mujer decía en su mente: ese bomboncito no se me escapa. Pero ella maquinó en su mente, pero no sabía que José, el soñador, él sabía que esas visiones que Dios le había dado era porque Dios tenía buena voluntad para él, tenía buenas intenciones. José tuvo la oportunidad de pecar, pero dijo: no, no haré tal cosa. Todo lo ha puesto a mi disposición mi amo, lo ha puesto a la casa, todo lo que yo quiera, pero líbreme Dios de hacer eso que ella me está pidiendo. Y esa decisión de rechazar el pecado lo llevó a la cárcel, pero de la cárcel Dios lo sacó en victoria y le reveló cuál era su propósito, cuál era la intención. Jóvenes, por decirle no a las cosas de este mundo, se nos van a hacer unos grandes problemas. Pero si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios tiene un diseño, Dios tiene un propósito, Dios tiene un pensamiento de bien para cada uno de nosotros. No lo echemos a perder. Y la forma perfecta es decirle no al mundo, no al pecado, y sí al Señor. Porque cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos la oportunidad de triunfar. Y para triunfar se necesita la bendición de Dios. Recapitulando, ¿cómo podemos descubrir la buena voluntad de Dios para nosotros? Número 1, hablando con Dios a través de la oración. Número 2, hacernos un hábito de leer su palabra para entender su voluntad. Número 3, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y número 4, rechazando el pecado, para que el Señor termine lo que ha comenzado en nosotros y un día veamos con nuestros ojos la recompensa de Dios. Mis amados hermanos, qué importante es comprender la buena voluntad de Dios. Ahora bien, usted tiene un pensamiento. ¿Qué quiere ser en la vida y qué quiere lograr? Perfecto. Pero comprender la voluntad de Dios significa entender que Dios es soberano y Él va a hacer lo que mejor le plazca en usted y en mí. Jeremías dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Jehová. Por lo tanto, entender la voluntad de Dios significa que tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Hay cosas, hermanos, que uno las mira negativas, pero lo estamos viendo desde el punto de vista de nuestra mente y de nuestro corazón. Pero en algún momento vamos a comprender que lo que hoy estamos viendo que es negativo, que lo que hoy nos está sacando lágrimas, que lo que hoy nos está haciendo sufrir, era porque Dios tiene una buena voluntad para el futuro en nosotros. Las cosas no son fáciles. A Israel
Cuando Dios los sacó de Egipto, los pudo llevar recto, pero no, los anduvo cargando para que sufrieran. Muchas veces nosotros vamos a sufrir para entender la buena voluntad de Dios. Pero un momento, aguántese, tenga paciencia, tenga ánimos y fe, porque Dios está trabajando para demostrarnos su buena voluntad. Padre, en esta tarde, gracias. Señor, queremos que en esta tarde cada uno de nuestros jóvenes puedan, Señor, comprender cuál es la buena voluntad suya para nosotros. Entendemos, Señor, que no somos perfectos, pero esta tarde, Señor, te pido que cada joven comprenda cuál es tu voluntad con ellos. Señor, demuestra tu misericordia, tu voluntad. Si esta tarde, Señor, algún joven está sufriendo amargamente, Señor, quizás es parte de tu voluntad. Y muchas veces no queremos comprender que tenemos que pasar por ese momento difícil. Pero en el nombre de Jesús, esta tarde te suplicamos, Señor, que ministres y llenes con tu presencia a cada joven, a cada adulto. Ministra, Señor, esta tarde. Bendice a cada uno de los presentes. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios nos bendiga esta noche a todos, hermanos. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.